Ya tienen por si acaso en mi canal lo primero de lo que me han pedido, ¿no? Cardex, promedio ponderado. Ya está explicadito con un ejemplo práctico, ya veanlo. En el transcurso del fin de semana les voy a cargar los otros dos métodos, PES, webs, para que lo vean y tengan, ¿ya? Está un ejemplo práctico, ¿ok? Sí, eso, ya. Bueno, Gracias, Nick. terminaremos con la parte práctica o teórica. Bueno, hasta ayer hemos visto el tema de la comparación de pymes y multinacionales, ¿no ven? O NIF completas. Bien, ya. Recapitulando, les decía que el material escrito lo tiene, donde voy a bajar de, de la universidad. Ya. La diferencia, ya sabemos que las multinacionales tienen un patrimonio más alto, más personal, tienen inversión extranjera, ¿no ve? Y lo que es más importante, rinden cuentas al Estado, ¿no? O sea, son las que rinden más cuentas al Estado, llamémoslas así, a diferencia de las pymes, que sí rinden cuentas, pero no les piden tantas cosas, ¿no? Ya hacemos un ejemplo. ¿Se acuerdan? O sea, decía, actualmente los que pasan las ventas de 1.200.000 tienen que presentar el tema de auditoría y el ITC, ¿no? El informe tributario complementario. En cambio, una pyme solo hace, si es que pasa, el tema, bueno, presentan los dos, sí, pero, o sea, no siempre pasa el 1.200.000, ¿no? Entonces, no siempre presenta el ITC más, ¿ya? Entonces, eso en comparación en Bolivia, pero no estoy diciendo que esas son pymes. Acuérdense que la normativa internacional aún no está vigente en nuestro país. Entonces, podríamos mentir y decir o evidenciar de que las pymes ya están consolidadas. Se consideran pymes solo por nombre en nuestro mercado, ¿ya? Pero bajo normativa internacional todavía no tenemos eso, ¿ya? Bien. Ya. Bien. Entonces, continuemos, ¿no? ¿Qué es lo fácil cuando usamos NIF para pymes, con el momento que ustedes usen, ¿no? Es una simplificación de las NIF nada más, ¿no? Eh, o sea, no utilizamos todas porque no todas nos sirven y es en relación a las necesidades del usuario, ¿no? Otra cosa es que las NIF para pymes cambian cada 3 años. Y recuerden que les decía que las NIF completas cambian cada año, ¿no? Cada año tienen una actualización, ¿no ven? Cada año, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Las NIF para pymes se han elaborado en base a las NIF completas, que se reconocen a nivel internacional, ¿no? Y esa es su base para, para hacer de esto la normativa, ¿no? En relación a la pyme, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que dependen de las NIF totales, o sea, de las grandes empresas. Si bien están en base a las NIF, ¿ya? Son totalmente independientes y autónomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo elaborar un estado financiero en base pymes, porque hay cosas que se suprimen en base a la normativa completa, ¿no? Entonces, por eso son independientes y autónomos, ¿ya? O sea, si bien la esencia viene de las completas, ¿no? No son iguales. Yo no puedo decir que la NIF, por ejemplo, me estoy inventando, no es que la NIF 2 para completas es lo mismo que la NIF 2 para pymes. La NIF 2 para pymes es más chiquitita, tiene menos páginas, con algunas cosas sustraídas, o sea, que no se toman en cuenta, ¿no? Y elaboradas para el manejo económico de pequeñas empresas. Ya. Ahora,
Lo que les estaba diciendo, ¿no? Nuestras empresas aquí en Bolivia no están controladas. De esas unas pocas tienen un privilegio de esas. ¿Cuáles son esas que son controladas, digamos? Son aquellas que tienen inversión internacional, ¿ya? Existen empresas que rinden cuentas al exterior o que tienen inversión internacional y tenemos que elaborar dos tipos de estados financieros, ¿no? Una para el contexto nacional y otra para la exposición en entornos internacionales. Por ejemplo, la mía, Medical, tiene una inversión ecuatoriana. Ecuador está en base a NIF. Entonces yo tengo que preparar dos balances, ¿no? Uno para el contexto nacional con normativa, con nuestras 14 normas, y otra tengo que elaborar en relación a NIF, ¿no? No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Cuando ustedes estudian la NIF 1, que es la adecuación de las NIF, ¿ven? Se van a dar cuenta de que no hay mucha diferencia. Bien, entonces, como les decía, nosotros seguimos usando las 14 normas nacionales que ya les he dicho ayer, deben leer, es obligación que lean, porque a partir de la próxima clase, todo el armado de estados financieros nos vamos a basar en las 14 normas, ¿ya? Bien. ¿Qué concepto se trabaja en NIF? ¿Ya? Dice, se trabajan lo siguiente, estimaciones de flujos esperados. ¿Qué se refiere a las estimaciones de flujos esperados? A presupuesto, ¿no ve? Creo que están llamando financiera ya, y deberían estar haciendo presupuestos, ¿no ve? Flujos, plata. Utilización de tasas de descuento que respondan, perdón, al valor del dinero en el tiempo, ¿no ve? Eso es básicamente si es que usted tiene algún descuento, préstamos, ¿verdad? Tiene algún descuento por pronto pago, que en el tiempo se va a volver tangible plata, ¿no? Determinación de valores razonables, dice, pero sin contar con mercados activos, que son lugares donde los bienes y servicios son homogéneos, que pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores, y los precios están disponibles para el público, ¿no? O sea, cuando hablamos de evaluación de activos, ¿se acuerdan? Les decía, y la norma 3 nos dice que también podemos evaluar en relación al precio de mercado, ¿sí? Pero puede haber que en el mercado tengamos precios homogéneos, ¿no ve? Y encontramos en todo momento compradores, vendedores, ¿no ve? Hay una diversidad de precios. Entonces, para hacer una evaluación de este tipo, hay que hacer un estudio, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no ve? Hay que hacer un estudio de mercado, de comportamiento y ver cuál es la mejor forma de evaluar mi bien, ¿no? Estimaciones por inflación, que hemos estudiado, 3 y 6, norma 3 y 6. Proyecciones de cobros y pagos, igual presupuesto en base a flujo. Determinar la probabilidad de cobranzas para el reconocimiento de ingreso, clave, porque en relación a esto ustedes van a manejar su dinero y poder ver en qué pueden invertir y en qué pueden gastar y cómo lo van a recuperar. Y asignar probabilidades para sucesos que permitan registrar o no una provisión. O sea, lo que hablábamos ayer, ¿no? Les decía que hay cosas que ambas NIFs, tanto pymes y las completas, hablan de provisiones en relación a unos cálculos, ¿verdad? ¿Ya? Todo esto que les acabo de puntear se trabaja con las NIF, ¿ok? Ahora bien, como todavía no están vigentes, no quiere decir que algunos de estos puntos no se están utilizando en la actualidad. Por ejemplo, hablando de estimaciones de flujo y la NIC 7, ¿no? Que es el flujo de efectivo, ese sí lo estamos utilizando. En la NIC 7 habla de estimaciones, ¿no? De flujo, habla del tema de determinación, perdón, de proyección de cobros y pagos, ¿no? Y reconocimiento de ingresos, ¿ya? Y sobre esa base hacemos el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Bien. Ahora, obviamente, cuando adoptemos las NIF, vamos a tener ciertos problemas, ¿no? Porque, como les decía, la normativa en la actualidad, la normativa tributaria de la ASFI, APS y todos los entes de regulación, tienen su forma de exigir la presentación de estados financieros, cada uno, ¿ya? Entonces,
hay cosas que distorsionan la presentación de estados financieros en base a NIF, ¿no? En relación a la normativa, ¿ya? Por eso, cuando les decía en clases anteriores, o sea, para adoptar la NIF tenemos que cambiar absolutamente toda la norma, ¿no? Código de comercio, 843, reglamentos, absolutamente todo, ¿no? Cambiar tasas de evaluación, cambiar el tema de, por ejemplo, de aseguradoras, cambiar el tema de registros de asegurados, cómo se hacen las reservas técnicas y todo eso. Tienen un estudio grande, gigante, llamémoslo así. Por esa complicación es un poco difícil en nuestra actualidad y bajo el parámetro de nuestro mercado en Bolivia adoptarnos a las NIF. Somos un país pequeño, donde no hay una inversión grande. Si adoptamos NIF, todas llegarían a ser pymes, ¿no? Salvo algunas excepciones que tienen inversión internacional, pero todas las demás llegan a ser pymes. ¿No ven? No todos son, no todos son, ¿quién es Connie? ¿Alguien conoce a Connie? No todos son multinacionales. Connie. Mari, Es Wendy, licenciado. Mari, Wendy, ya, Wendy, Wendy. ya, bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen, o sea, cuáles son los problemas que nos impactaría? ¿Ya? Primero, dice, el costo para las empresas. Hay que capacitar al personal, controlar y analizar la proyección de la adopción. Ojo, ¿no? O sea, tiene un costo la adopción de niños. Hay que capacitar contables, a todos en realidad, no solo contables. Ver nuevas formas de controles, análisis y proyección para su adopción. ¿Ya? Obviamente, todos los sistemas contables de la actualidad, informáticos, quedarían obsoletos. Entonces hay que actualizar y, ¿no?, desarrollar nuevos, ¿no? Bueno, luego, las normas, por supuesto, ¿no? Y las normas de los organismos y entidades legales, igual. Todas las normas, como les decía, quedan obsoletas y hay que dictar nuevas, ¿no? Y dice, la presencia de muchos elementos subjetivos que pueden dar lugar a diferentes o a distintas interpretaciones. ¿A qué se refiere esto? Y eso actualmente lo vivimos jóvenes, y eso es lo que les decía cuando iniciamos clase. Cada contable desarrolla su propio criterio, ¿ya? Y lastimosamente el Colegio de Auditores y Contadores de Bolivia no tiene un criterio uniforme sobre lo que debemos exponer y cómo lo debemos hacer. Claro ejemplo es el tema de la apropiación de las normas que ya hemos estudiado. Como les decía en el ejemplo práctico, hay colegas que hacen una actualización acorde a su experiencia y acorde a su interpretación y otras hacen otra. Las dos, si llegamos a analizar y profundizamos, no tienen distorsión, o sea, se las puede aplicar, pero o sea, no está bien que apliquemos una para uno y otra para otro, ¿no? Que tengamos diferentes criterios. Debemos uniformar uno solo. ¿Ve? Y es por eso también que cuando viene un fiscalizador de impuestos, tiene un criterio formado. Viene y nos hace una fiscal, o cualquier entidad, tiene sobre un criterio que él se ha formado y quieren que nos adoptemos a ese. Cuando el nuestro no es que esté mal, sino es que tiene otra visión. Y eso también está en base a la funcionalidad, a la actividad de la empresa. ¿Me entienden? Entonces, nos tropezamos con ese problema, ¿no? Hay diferentes formas de interpretar la norma, ¿no? Eso se llama vacío legal, ¿no? En el tema cuando estudiamos leyes, un vacío legal, o sea, no hay una interpretación exacta, tácita, de lo que se debe hacer. Por eso empiezan a mandar reglamentos, ¿no? Derogaciones para interpretarla mejor, ¿no? Y lo más importante, ¿no? El impacto del patrimonio y los resultados, ¿no? Y el nivel de endeudamiento y el pago de dividendos, obvio, ¿no? Si adoptamos NIF,
¿Tendríamos que seguir actualizando el patrimonio? Es una gran pregunta. ¿Los resultados también en relación a UFDs? ¿O cuál sería nuestro índice? ¿Me entienden? ¿O dejaríamos de actualizar porque distorsionan nuestros saldos patrimoniales? Porque al final de eso nos recibo plata. Y en realidad las NIF quieren que expresemos el movimiento económico tal cual se está haciendo. Y el tema de inflación debería tener una sola variable. Así como en Europa, ¿no ve? Tienen una sola moneda, no tienen inflación en relación a su moneda, ¿no ve? Y la adopción de NIF es más fácil, porque no tienen que hacer ajustes contables ni de cálculos por monedas de cuenta y demás, ¿no ve? Sí, imagínense, tenemos aplicación de NIF y tenemos préstamos bancarios, ¿no ve? Y los préstamos bancarios que están dolarizados y pagamos en boliviano, ya no deja de ser negocio para el banco por la relación del tipo de cambio. Puede beneficiar a la empresa como también la puede perjudicar. Puede que baje su endeudamiento o puede aumentar, ¿no? Y el pago de dividendos. Si adoptamos NIS y yo tenía resultados por distribuir con actualización, ¿no? Que ya sabemos hacer, y adopto NIF, tendría que repartir los dividendos actualizados, ¿no? ¿Verdad? O sea, es un impacto profundo la adopción. Esto el colegio ya lo ha estudiado y en clases anteriores se le ha dado las resoluciones que han sacado y cuáles son las NIF que deberían apropiarse en Bolivia de a poco, de a poco. No se asuste, no quiere decir que no se puede, pero toma tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, estudios dicen de que la estabilización de las NIF en nuestro país puede ser alrededor de unos 5, 8 años, ponle 10, ¿no? Para estar bien estabilizados, ¿no? Hay que cambiar toda la norma. Al cambiar la norma, muchas cuentas contables van a tener otro tipo de exposición, hay que adaptarlas. Tal vez algunos ajustes que hemos hecho de actualización ya no hay que hacerlas, entonces hay que revertir, ¿no? Entonces es un proceso, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda acerca de la adopción de NIF completas y pymes? Nada, bien. Bien, jóvenes. A ver, hemos hablado del NIF y no es un tema que estoy pasando por alto. Es importante que lo lean, lo sepan y las estudien en relación a al- a lo que les he proporcionado. Porque, como les decía, hay empresas en el mercado laboral que tienen inversión internacional. Entonces, se apropian NIF, ¿ok? Se apropian NIF, ¿ya? Tienen que ver la actividad, ¿no ve? Y su departamento contable les va a decir, esta es NIF, nosotros apropiamos en esta empresa. ¿Ya? Comúnmente eso pasa. Yo sé que NIF apropiar en la empresa en que estoy, ¿no ven? Porque me dicen, ¿no? Desde el exterior, oye, tú tienes que hacer la presentación en relación a esto. Y a veces chocan como les decía, con la normativa nacional. Entonces, tienen que ver la forma de exponer en relación, o sea, para los dos bandos, ¿no? Uno para la exposición nacional y otra para la exposición internacional. Pero no quiere decir con eso, no quiere decir con eso de que se distorsionan saldos, no, sino que se hacen cuentas de orden que hacen que se ajusten y los saldos son exactamente los mismos. ¿Ya? Bien. Les decía las diferencias de preparación de estados financieros en base a NIF con base tributaria. Esto, mis estimados alumnos, ya se los he desarrollado en una clase anterior, cuando hablábamos de NIF, ¿no ve? La diferencia y qué deberían cambiarse. Así que no les voy a redundar en más detalle. ¿Ya? Bien, bien. Luego cuando hemos avanzado. Perfecto. Ya, jóvenes. Hasta ahí, mis estimados, ¿alguna duda de este tema en particular? Dicen, disculpe, esto lo vamos a ver con un caso práctico, ¿no? O sea, no vamos a hacer una adopción de NIFs, ¿ya? Con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo no les puedo mostrar una exposición NIF, ¿ya? Porque los voy a marear, los voy a marear. Hay ajustes que son un poco complicados, ¿ya?
Y hay que bajar, subir saldos, hacer un cálculo, por ejemplo, de impuestos diferidos y esas cosas. Entonces, si yo les digo, esto se hace así, los voy a marear, ¿no? Y no está bien, o sea, los voy a confundir. Lo mejor que pueden hacer, jóvenes, como les digo, no se está apropiando en este momento a nivel nacional, ¿no? Y lo que mejor que pueden hacer es leer el resumen de las PYME, de las NIF para PYME. Y ahí les va a decir cómo preparar cada caso. Porque, a ver, cada NIF está dirigida a un caso en particular. Por ejemplo, o sea, si quisiéramos estudiar adopción de NIFs por completo, la clase, o sea, los 6 meses que tenemos no nos alcanza, porque cuando ven la norma, las normas, las 14 normas, cada normita tiene su rubro, ¿no ve? Lo mismo en las NIF. Tenemos 14 normas nacionales. ¿Cuántas NIF tenemos? ¿Han visto? Son más de 20, ¿no? Han visto hartas, son las que deberían adoptarse en Bolivia. Entonces, cada caso es particular. O sea, no hay, ¿cómo les podría decir? No hay un ejemplo práctico donde se adopte todo. Y cada empresa tiene su particularidad y cada empresa, como les decía, les dicen, estas son las NIF que nosotros aplicamos. ¿Ya? Para darles un ejemplo. Nosotros hacemos evaluación, o sea, depreciación de activos fijos en relación a lo que dice la 24051, ¿no ve? Lo que les he pasado, ¿no ve? El porcentaje de depreciación a la vida útil. En las NIF no existe, ¿no? Hay otra forma de evaluación y otra forma de depreciación. Sería un caso particular y hay una NIF específica para eso. Después, la evaluación de moneda extranjera. ¿Ve? A nosotros nos darán eso en la norma 6. En las NIF hay una NIF para esa evaluación. ¿No ve? Y una NIF más tiene pues 20 páginas, 25 páginas, porque cada movimiento económico tiene sus particularidades. Entonces sería, como les digo, no hay un ejemplo práctico, ¿no? Donde podríamos ver la adopción de todas. Entonces, cuando ustedes adopten NIF, primero tienen que, a ver, ¿cómo se hace? Tienen que analizar qué NIF entran en su actividad, analizando una por una, y agarramos esas, las leemos, las analizamos, y luego vemos qué párrafo nos corresponde a nuestra actividad, porque cada párrafo es una forma de apropiación, ¿ya? Vamos a ver, les voy a tratar de mostrar. Entonces, como les decía, no hay un ejemplo práctico que les diga, estas son las NIF, ¿ve? O sea, que les diga, así se hace, así se adopta. Es muy difícil, muy difícil. Por eso esto al momento solo es teoría. La práctica se apropia el momento en que están en cancha, como se dice. ¿Ya? A ver, les voy a compartir pantalla para mostrarle cómo son unas NIF. Solo unita. Y una que vamos a estudiar, hay Wendy Blanco. Me quiero usar la Wendy. ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Bien. ¿Están mirando? ¿Alguien que me conteste? ¿Están viendo? Sí, listo. Ya, Sí, dicen. muy bien. Esta, por ejemplo, es la norma internacional de contabilidad número 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La vamos a estudiar, pero yo no puedo estudiarla absolutamente toda. Ya, mire, primero tiene un objetivo, un alcance. ¿A quién está direccionado? Las definiciones, ¿no? Esas son las definiciones. Cada NIF está así. Reconocimiento y medición, dice, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, cada hecho, ¿no? Pero, mira, inciso A, resolución de un litigio judicial. Puede que en su empresa no tengan un litigio judicial. Dice, recepción de información después del periodo sobre el que se informa. ¿No ve? Que indique el deterioro del valor de un activo. Ah, está hablando de activo fijo, depreciación. Pero ¿qué tal si ustedes tienen otra forma de evaluación de depreciación? Entonces,
Por ejemplo, se dice, determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos. ¿Eh? O sea, cada hecho tiene que ser analizado, leído en su integridad y ver cuál párrafo es lo que decía, cuál párrafo es el que debemos apropiar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Leemos y decimos, yo tengo un litigio judicial, ¿no? Entonces dice, la entidad ajustará el importe a cualquier provisión reconocida previamente a ese litigio judicial, de acuerdo con NIC 7, NIC 37. Cuando ustedes van apropiando las NIF, empiezan a hacer una cadenita. Bien, apropias esta, pero en base a esta otra. Así se hace. ¿Ya? Entonces, aquí les dicen, andate a la NIC 37 y ve cómo provisionas tus temas judiciales. ¿No ve? Primero, tienes que ver cómo provisionas, cuál va a ser tu pasivo contingente y cuál va a ser tu activo contingente en relación a tu actividad que has realizado y la resolución judicial que tengas. Entonces, en la NIC 37 tengo que provisionar si es que voy a tener gasto o si es que voy a ganar. En un litigio puedo ganar y perder. Entonces, puede ser de que mi litigio esté tendiendo a perder. Ya tengo que provisionar, ¿no? Un pasivo contingente, porque voy a tener que pagar a mi adversario, ¿no ve? Pero no, ahora el litigio está viniendo, por ejemplo, y estamos por ganar. Es un activo, ¿no ve? Un activo contingente, voy a ganar. Entonces se analiza eso, ¿no ve? ¿Me entiende? Así se analiza cada una de las dice, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste. Mire, hechos ocurridos que no impliquen ajuste. O sea, hay algunos que sí se ajustan y estos no se ajustan. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de las NIF tiene este tipo de distribución, ¿ya? Y se tiene que analizar ¿cómo se dice? Lo que está pasando en su momento, la actividad que se está. Entonces, difícilmente yo les puedo dar un ejemplo de adopción de NIF, porque hay que analizar cómo está la empresa, en qué circunstancias están sus provisiones, previsiones, si hay que hacer algún ajuste o no, si hay que expresarlos ya en moneda, qué sé yo, si lo expresamos en moneda dolarizada, tiene algún tipo de ajuste en base a otra NIF, ¿no? Por ejemplo, dividendos, dice, ¿no? Si después del periodo sobre el que se informa en general acuerde distribuir dividendos, lo que les decía, ¿no? A los poseedores de los instrumentos del patrimonio, según han definido en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación. Entonces, antes de hacer estos ajustes, tengo que ver la NIC 32. ¿Ya? Bueno, hipótesis de negocio en marcha. Tengo que saber si mi empresa sí se sigue considerando como una empresa en marcha o por ahí ya estoy con quiebra técnica o ya estoy quebrado. Entonces, hay una NIC que aplica de registros contables para empresas con ese tipo de contingencia. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de evaluación de una NIC, mis estimados. Entonces, mis queridos, no les puedo dar un ejemplo práctico, porque les voy a confundir, ¿ya? Lo mejor que pueden hacer es leer los resumencitos de la NIC para que sepan de la NIC cada una a qué se refiere. Entonces, y eso lo tienen, digamos, en el que les he dado. Cada NIC dice qué actividad tiene. Entonces, cuando ustedes vayan a apropiar o les digan, necesitamos cambiarle a NIC, entonces hay que hacer una lectura y con eso ustedes ya tienen que, en base a su criterio, ver qué NIC tienen que apropiar, ¿ya? ¿Alguna otra duda más? Tenemos 7 minutos, jóvenes. ¿Alguna otra duda más? Listen, pero esto vamos a ir analizando cuando vayamos avanzando, ¿no? Las NIF y las NIC, así como lo estamos haciendo ahora más o menos en la... Obviamente. O sea, como les decía, hay NIF, ¿ya? Que se apropian en la actualidad, ¿ya?
El momento que esté, o sea, la próxima clase, cuando empecemos a ver el tema que nos tocaría, permítanme, nos toca el marco teórico de estados financieros contables, ¿ya? Hay NIC que sí se apropian en la actualidad. Están en base, o sea, en la, o sea, no es que no hemos adoptado todo. Como les decía, la NIC 7 se adopta indirectamente por el flujo de efectivo en base a NIC 7 y nos dicen cómo hacer. ¿No ven? La presentación de estados financieros está en base a NIC 10, ¿no? Perdón, a NIC 8, a NIC 1, perdón, ¿no? A NIC 1, la presentación de estados financieros está en base a NIC 1, ¿no? Luego la NIC 8, que son estimaciones contables, también se apropia. Y la NIC 10, que aquí les acabo de mostrar, que son hechos posteriores. Entonces, no es que no se adoptó todo. Esas en particular, en la actualidad se están adoptando. Las otras tienen su particularidad y no les llamemos que son especiales. Son para empresas que tienen ya la actividad y se tiene que analizar acorde a eso, ¿ya? ¿Me entienden? A ver, ¿algo más? Nada, ya. Bien. Básicamente, mis estimados estudiantes, esa es la parte teórica del tema 5, ¿ya? Lo que tienen que estudiar acá, ¿ya? Es las diferencias de la preparación de estados financieros, ¿ve? Lo que ayer hemos desarrollado, ¿ve? Ahí está cada uno de los conceptos y les he explicado. Y si tienen alguna duda, me dicen y les aclaramos, ¿ve? Y lo otro importante que deberían conocer es la base de comparación entre NIF completas y NIF para pymes, ¿ve? Cuando hay obligación de rendir cuentas, cómo se aplica NIF completas y cómo se aplica NIF para pymes, que ayer hemos desarrollado también. Está en el copiadito que lo han debido descargar. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber en la actualidad, ¿ve? ¿Ya? Lo demás es más que todo para su conocimiento y esperemos que en estos años o ya cuando yo me salga de la profesión de ustedes entren, se apropien NIF, ¿ya? Hay seminarios de NIF y demás que, que se dan y demás, ¿no ve? Cuando esto nos salió, había seminarios de todo, porque pensamos que todo, pero en la actualidad todavía como no hay adopción, todavía no estamos en tema de ser exquisitos, ¿verdad? ¿Ya? Hay especialistas de NIF en Bolivia. Hay algunas empresas como digo, que tienen inversiones que las apropian, ¿ya? Pero esto se aprende, no es nada complicado. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿algo más? Tenemos 4 minutitos y después nos reconectamos para desarrollar algo más, jóvenes. Dice, disculpe, con respecto a los exámenes, ¿sabe algo de cuándo va a ser y eso? No tengo nada oficial, no sé. Lo único que sé es que sí va a ser presencial. ¿Cómo lo harán? No sé, irán el día que les toque con su carne, ya no sé. Pero de los exámenes no sé nada. Pero algo sobre el tema, jóvenes. Nada, ya. Antes que nos cortemos, ayer tenía a cuatro jóvenes estaba conmigo, no me acuerdo. Les decía, y bueno, antes, si vamos a seguir en este tema de la cuarentena, jóvenes, el tema de, para los que no estaban, ¿no? El tema de salir y entrar se nos complica un poquito por esta vía, por el Zoom, porque ya hay restricciones. Entonces, por favor, créense una cuentita de Skype, ¿ya? Porque el Skype todavía sigue sin cortes y vamos a hacerlo por ahí. Es necesario, jóvenes, que desde la próxima sí puedan, si bien esto ha sido solo hablado, la próxima clase va a ser como las dos anteriores, práctica. Entonces voy a tener que compartir pantalla y ver y demás, ¿ya? Entonces, si vamos a estar así cortando, entrando, saliendo y demás, se nos va a ir el tiempo más en admitirlos a los participantes y en esas cosas, ¿no? Entonces abrimos Skype y vamos a ir por esa plataforma. De todas formas, no se preocupen, entonces está grabando, yo lo estoy poniendo en el canal para que lo puedan volver a ver.
Y también les doy mandando a la universidad para que por ese día también lo puedan ver. Les quería comentar lo que me han pedido ayer. Ya tienen en mi canal el ejemplo de el CARDEX promedio ponderado. Y en este fin de semana voy a desarrollar los otros dos que bien. He tomado un ejemplo bien facilito para que puedan entender. Y les decía que se reúna. Sé que los chicos de la noche, y es lo que me comentan ayer, han tenido una falencia en el tema de básica e intermedia. No tenemos sólido todavía los conocimientos. Entonces, de que vean, se reúnan y vean cuáles las dudas que tienen para que, si es que lo podemos hacer por este medio o tal vez grabar un video si me da tiempo en el transcurso del día para las actividades, se los pueda hacer y se los pueda enviar para que ustedes aprendan. La idea, jóvenes, es de que aprendan, ¿no? ¿De qué me sirve de que les regalen nota y salgan profesionales y no sepan cómo hacer un CARDEX? ¿Entiendes? ¿No? La base está aquí, ¿ya? Tenemos un minutito más. Ya, ahorita me vuelvo a conectar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Ya. En la próxima conexión les voy a aclarar algunas dudas si tienen de la práctica. Ya, con toda confianza me dicen si es que tenemos que volver a ver algo que no está muy claro por ustedes, lo vamos a hacer, ¿ya? Ahorita se nos va a cortar en un minuto, menos de un minuto, y no tener 30 segundos, ¿ya? Así que preparen cualquier tipo de pregunta de la práctica actualizada, ¿ok? Me imagino que ya se han reunido.